endocrinología, que es la osteoporosis. No olvidemos que nosotros habíamos comentado previamente a esta clase que la osteoporosis va a tener relación con lo que es el déficit de calcio y que lógicamente la hipocalcemia, para ser más generales y más específicas, va a tener una relación directa con lo que son un factor hormonal que va a tener relación con la glándula propiamente paratiroidea y su relación con algunas características importantes. Hablemos un poco de la osteoporosis. ¿Qué es, para qué, por qué, etcétera? Primero, ¿qué es la osteoporosis? La osteoporosis es una enfermedad a nivel de los huesos, a nivel esqueleto progresiva o esquelética progresiva, como quieren ustedes denominarlo, y que con el pasar de los días, con el pasar de los años, o depende del proceso evolutivo, tiene una repercusión sistémica y que se va a caracterizar, como dice su nombre, por una disminución de la masa del hueso. Por eso es osteoporosis. Y que esta disminución, ya sea en la densidad, en la propia estructura o masa del hueso, se va a deber a un deterioro propiamente de la microarquitectura. No olvidemos que nosotros tenemos huesos sólidos, ya, o también tenemos huesos de características entre comillas esponjosas que tienen otra funcionalidad, para ser más exactos. De esa manera, la osteoporosis va a abarcar toda la parte propiamente ósea, no va a tener una selectividad, no va a decir solamente la parte específica o el lugar determinado, sino va a abarcar diferentes zonas para posteriormente irse a acentuar en lugares específicos donde existe mayor compromiso o mayor retención de calcio. ¿Cuáles son estos lugares donde hay mayor retención de calcio? La parte de lo que es cabeza de fémur y columna lumbar. De esa manera, de manera habitual, de manera común, se pide unas densitometrías de estas zonas, ¿verdad? Donde nosotros podamos de una manera u otra tener estas características propiamente importantes. Esta disminución, esta deficiencia de lo que va a ser el hueso, de una manera u otra va a aumentar de acuerdo a la parte propiamente específica en lo que es el riesgo de fractura. Ya el riesgo de fractura. Por favor, para las personas que están recién poniendo la asistencia en el chat, ya tienen retraso. Les voy a pedir que los que van a seguir ingresando lo pongan al concluir la clase para tratar de evitar algún tipo de distracción. Gracias. Entonces, como les decía, de esa manera va a ir disminuyendo la densidad del hueso y va a predisponer o va a incrementar el porcentaje a fractura. Pero no olvidemos que esto va a tener relación con la actividad del paciente o con las características propiamente que va a tener cada ser humano. No quiere decir que una persona que tenga osteoporosis, osteopenia, se va a fracturar. No, simplemente va a tener una mayor probabilidad, una mayor susceptibilidad a tener una fractura. Si por ejemplo es una persona de 80 años que no levanta bien los pies y vive en un lugar donde hay mucha alfombra, mucho tapetito, y se cae, y al caer pues trata de agarrarse de un lugar y cae sobre el trocánter mayor y por ende tiene una fractura a nivel de la cabeza del fémur, etcétera. Entonces existe ese aumento o esa susceptibilidad en uno u otro. Epidemiológicamente pues es muy difícil poder encontrar una epidemiología a nivel propiamente de Bolivia. A nivel mundial es más fácil, pero por la característica y la prevalencia propiamente de la literatura de base que estamos usando, me ha parecido importante y me ha parecido muy interesante, si queremos denominar, la prevalencia propiamente de fracturas o la prevalencia de osteoporosis, sobre todo en países europeos. No olvidemos que Europa es una potencia, que Europa es una característica importante donde de una manera u otra van a existir, para ser más exactos, predisponentes a tener o a cursar otro tipo de causalidad. De esa manera se ha visto que en España 3.700.000 personas, de las cuales 100 millones son hombres, tienen esta predisposición. A pesar de esta elevada prevalencia, más o menos el 30% de los pacientes están diagnosticados y menos del 10% reciben tratamiento. Entonces, de una manera u otra, ¿es más susceptible para el varón, para la mujer? Sí, para la mujer por la parte de la osteoporosis,
que se da a nivel de lo que es la menopausia, la posmenopausia, y en el varón se asocia al mal hábito. No olvidemos que el varón tiene mal hábito el cigarrillo, la bebida alcohólica, el sobrepeso, etcétera, que predisponen también a este tipo de causalidad, este tipo de lesión. La fractura de fémur es la causalidad más importante o más común de la osteoporosis o la osteopenia. Lógicamente, la fractura de fémur proximal, no olvidemos que el fémur tiene dos tipos de cuellos, uno denominado cuello anatómico y cuello quirúrgico, ya que va a ser su unión a nivel de lo que es la cabeza propiamente del fémur con lo que es la parte del cuerpo del fémur, y que esas características nosotros tenemos que ir indagando o viendo radiográficamente para poder ver si la causalidad realmente es una osteoporosis o una osteopenia, o en su caso es otro tipo de lesión de zona. Cuando una persona se fractura, cuando una persona se lesiona, cuando una persona tiene una lesión a nivel de lo que es la misma parte ósea, lamentablemente es caro. Aquí en Bolivia una fractura de cadera más si vale el término, su reemplazo, más la parte quirúrgica, todo, debe oscilar en alrededor de más o menos unos $7,000. Estoy hablando de unos 49,000 bolivianos. Pueden ser unos bolivianos menos dependiendo el tipo, dependiendo la cirugía, dependiendo el tipo de prótesis, dependiendo la buena voluntad del colega, traumatólogo, etcétera, etcétera. Y puede ser un poco más, como les digo, dependiendo del hospital, dependiendo el tipo de prótesis, etcétera. Pero tiene un estimado de unos 49,000 bolivianos. Tal vez unos 42 en el mejor de los casos y unos 36 cuando uno tiene algún tipo de beneficio. Efectivamente, hoy en día, pues, la parte esta de la parte quirúrgica se ha ido distorsionando mucho, porque está entrando la parte de Sudamérica, pues, material quirúrgico no de muy buena calidad, sino de una calidad relativamente baja. Y de esa manera se aminoran los costos, pero le da menos tiempo de estabilización o de utilidad, si vale el término, al reemplazo o al material utilizado. La osteoporosis se divide o se clasifica en tipos. Y vamos a ver algunas características importantes. Por ejemplo, la osteoporosis tipo 1 se asocia a la menopausia, o sea, es más común en las personas propiamente mujeres que están entre los 50 años donde empieza la menopausia hasta el fin de su vida donde ya está un paciente en posmenopausia. Se sospecha la tipo 1, la osteoporosis tipo 1, por factores propiamente hormonales, en este caso la deficiencia de estrógenos. Los varones pueden llegar a tener una osteoporosis tipo 1, sí, ya, pero no es muy significativo, si vale el término, el deterioro o la mala funcionalidad de la parte ósea en los varones. Es más evidente la presencia o la predisposición de osteoporosis tipo 1 en personas mayores de 70 años. Es más evidente, es más común. En cambio, la osteoporosis tipo 2 se asocia a la edad. Acá no importa si ha tenido una alteración propiamente, si vale el término, hormonal o no, y se relaciona a la edad. La osteoporosis tipo 2 afecta más a las personas arriba de los 70 años, pero se ha visto la relación hombre-mujer o mujer-hombre de 2 a 1, 2 mujeres por un hombre, y tiene una causalidad circunstancial, ¿cuál? La del déficit propiamente hormonal. Pero aquí había una controversia. Antes venían las mujeres al consultorio y se les decía, tengo dolor articular, etcétera. Se pensaba en una osteoporosis y se sacaba una densitometría ósea. Y se decía, señora, tiene osteoporosis, tiene un déficit de vitamina, tiene un déficit de calcio, sus huesitos están muy delgados. Y la mujer cuestionaba y decía, pero si yo de niña he tomado mucha leche, con la ideología del calcio que la leche puede aportar. O en su caso, agarraban y eran personas que no tenían un déficit estrogénico cuando se hacía el dosaje o el tamizaje hormonal a nivel de lo que era la mujer. De esa manera,
se asociaba a personas mayores de 70 años, mujeres de 80 años, 84 años, que tienen fractura de cadera, varones que tienen fractura de cadera y que no había la congruencia porque los huesos no tenían, si vale el término, una diáfisis, una epífisis un poco desgastada, si no estaba de buena tonicidad o de buena característica radiológica, y a la larga se clasificó y se pensó en una osteoporosis tipo 2. ¿Cuál es la fisiopatología? La fisiopatología pues va a depender mucho de la edad. Se ha visto que la parte de la masa ósea, la parte propiamente característica, va a tener relación con el factor de lo que es la evolución o la cronología propia de la edad. Por ejemplo, el pico de masa ósea, o sea, hasta el pico máximo, es en la década de los 40, donde ya la síntesis y la reabsorción de calcio se encuentra equilibrada y de esa manera mantiene la masa esquelética. A partir de los 40 ya existe un deterioro, existe una disminución, pero lógicamente este deterioro, esta disminución se da por causales conocidos por el paciente o conocidos por el médico. Por ejemplo, mujeres que toman anticonceptivos orales van a tener lógicamente osteoporosis. Varones que fuman van a tener lógicamente osteoporosis, o sea, ahí está la parte propiamente indagativa o la parte de la anamnesis para uno o para otro. Estadísticamente se ha visto que se pierde entre 0,5 a 1% de la masa ósea, ya de manera general, si vale el término, y en la mujer la pérdida de la masa ósea se acelera significativamente con la menopausia. O sea, de manera habitual a partir de los 40 años se pierde de 0,5 a 1% de masa ósea, pero en la mujer que tiene una menopausia muy importante, porque no olviden que la menopausia también a algunas mujeres les da bochorno, les da calores, tienen mucha sintomatología y en otros la pasan muy desapercibida. Entonces, de una manera u otra, también eso influye. Y nosotros tenemos que ir buscando, lógicamente, alguna causalidad diversa. Aquí tengo una imagen que, pues, lamentablemente está muy pixeleado, como normalmente se dice, porque era una imagen chiquita, yo lo he agrandado. Donde en la parte izquierda de la imagen ustedes ven una masa ósea o una matriz ósea, si vale el término, saludable y acorde. Y en la parte derecha ven ustedes que ya existe una disminución de la densidad, ya hay como más huequitos o como mayor, si vale el término, aire en la zona, lo que predispone a mayor susceptibilidad a fracturas o a mayor lesión en ese sentido. Existen factores de riesgo para cursar o tener una osteoporosis. Por ejemplo, el riesgo de baja en lo que es la densitometría de la masa ósea. O sea, quiere decir que de una manera u otra, un riesgo por la edad, un riesgo por el sexo, un riesgo por las características propiamente modificables o no modificables, etcétera, etcétera. La menopausia, la edad, la parte genética, la masa corporal, el sobrepeso es una de ellas. La ingesta de calcio, vitamina D, sobre todo en la parte de la juventud antes de los 40 años donde existe ese equilibrio. El tabaco, el alcohol y la no realizar, y si vale el término, la no realización de ejercicio físico. No olviden que el ejercicio físico llega a tonificar la parte ósea. Hay personas que están siempre en la parte propiamente, si vale el término, de inactividad o sedentarismo, que puede predisponer y ocasionar algún tipo de desgaste o algún tipo de lesión en esta característica importante. Existen otros factores, pues algo importante en la parte hormonal, eso es algo importante desde el punto de vista endocrinológico, y la parte hormonal le afecta más a la mujer, sobre todo en la etapa premenopáusica y en la etapa menopáusica. No olvidemos que la etapa premenopáusica sucede entre los 45 a los 50 años y que la menopausia sucede entre los 50 hasta los 55, algunos autores dicen hasta los 60 años. ¿Qué relación va a tener estos factores hormonales? La menarquia tardía. Hay mujeres que menstruan por primera vez a los 11 años y hay mujeres que menstruan por primera vez a los 15 o 14 años. Hay otras personas que menstruan más antes, a los 9 años incluso.
Entonces, mientras más tardía ha sido la menarca, más predisposición a osteoporosis tiene la mujer. O en su caso, la parte de los ciclos de amenorrea. No olvidemos que el síndrome de ovario poliquístico predispone a amenorrea. Las mujeres que fuman predisponen a amenorrea. Las mujeres que hacen deporte por la alteración hormonal, el exceso de testosterona y la disminución de estrógenos predispone a amenorrea. El hipogonadismo, que lo que puede ser la parte de lo que es la disfunción, una alteración en la luteinizante como hemos visto y la folículo estimulante también, que tanto predispone para la parte masculina como para la parte femenina. El hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo y la diabetes tipo 1 son causales hormonales tanto para uno como para otro sexo, masculino o femenino. Enfermedades hereditarias como el síndrome de Marfan, la homocistinuria. Otras enfermedades como van a ser la enfermedad inflamatoria intestinal, lesiones propiamente intestinales a nivel del, si vale el término, de lo que es el marco colónico, la posgastrectomía, la colestasis, las hepatopatías, enfermedades inflamatorias, artritis reumatoidea, mieloma, etc. O fármacos. Los corticosteroides son los fármacos que en mayor porcentaje predisponen, si vale el término, a una disminución de la masa ósea. Pero, ojo, los corticosteroides por el efecto y la cantidad de inmunosupresión. Que no olvidemos que los corticosteroides tienen efecto antiinflamatorio inmunosupresivo y que la dosis es variable. Además, los déficits propiamente de vitamina y de calcio, que también predispone a uno o predispone a otro. ¿Cuál es la clínica? O sea, ¿cómo yo puedo de una manera u otra ver, si ustedes quieren denominarlo, cómo yo puedo saber, si ustedes quieren denominarlo, si mi paciente está o no está con alguna predisposición o alguna causalidad a tener o no, si nosotros vamos a denominarlo, síntomas de esto? ¿Cómo yo voy a tratar de? Y es algo que nosotros tenemos que lógicamente ir viendo e ir indagando, ¿verdad? Porque a la larga puede predisponer a uno u otro mal error de diagnóstico. ¿Ya? A uno u otro mal error de diagnóstico. ¿En qué sentido? Pues, miren, no olvidemos de que los dolores de espalda, como dice acá, que son muy frecuentes, nosotros podemos asociarlo a una lumbalgia, a una dorsolumbalgia, a una espondiloartritis degenerativa, si nosotros queremos reconocerlo así. Y a la larga podemos tener mal diagnóstico. Pero no olvidemos que el lugar donde más calcio se deposita es a nivel de la columna baja, la columna lumbar, que a veces no les deja conciliar el sueño por el dolor de incomodidad, ¿verdad? ¿Y qué va? Va al médico y dice me duele mi espalda. Y nosotros como médicos tenemos que hacer diagnóstico diferencial, pues dolor de espalda o es músculo, o es hueso, o es riñón. Para eso preguntaremos si tiene disuria, poliacuria, si tiene algún tipo de dolor o molestia al miccionar. Preguntaremos si tiene alguna actividad de levantar peso de mala manera, de gran cantidad, etcétera, etcétera. O, lógicamente, pediremos una radiografía de la columna en busca de alteraciones propiamente o de cambios radiológicos que me puedan pensar a orientar uno de otro. Diagnóstico. Un dato clínico a tener en cuenta importante, si vale el término, es el estancamiento estatural, o sea, la persona empieza a encorvarse, la persona empieza a disminuir de tamaño. Por eso es de que en todo hospital se los talla a los pacientes. Y si vino un paciente con una talla de 1,60 y hacemos su control diario, control mensual o anual, como quieran denominarlo, y tiene una talla de 1,55, pues tal vez si es señorita o señora vino con tacos, zapatos con tacos, o tal vez no. Entonces, lógicamente esto puede conllevar a tener un diagnóstico desde cualquier punto de vista. Ahora, las alteraciones de los cuerpos vertebrales pueden llegar a ocasionar mucho dolor. Y lógicamente una sintomatología habitual son los síntomas de una radiculopatía,
el paciente va a empezar a tener síntomas neurológicos, ardor, parestesias o simplemente una especie de sensación de calentura, como dicen algunos, o de aumento térmico, siguiendo la parte de un dermatoma, y que eso a la larga pues tenemos que ir nosotros investigando o conciliando. ¿Cuál es la importancia de la osteoporosis? Primero, la osteoporosis se va a dar en cualquier lugar que hay hueso. Hay que ser sinceros. La diferencia es que el hueso, algunos recolectan más calcio que otros, algunos retienen más calcio que otros. Y que lógicamente, por ejemplo, la parte de lo que es el calcáneo en el pie, ya, de una manera u otra, hoy en día se hacen pruebas de osteoporosis en esa zona, pero tiene poca cantidad de calcio. Entonces, todas las personas que se hagan la prueba en esa zona van a tener osteopenia o osteoporosis por la poca cantidad de calcio que retiene. Pero si yo lo hago, una densitometría a nivel de la cabeza de fémur, a nivel de la columna baja, ahí realmente voy a ver la cantidad de calcio que puede tener el paciente. Y no vemos, y tenemos que recordar que las personas mayores de 60 años tienen mayor riesgo de fallecer, si vale el término, por una fractura. ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil operar, a veces es muy difícil poner un factor, si vale el término, de reemplazo. Pueden tener complicaciones, como la más común son la presencia o la predisposición de coágulos que pueden ir por manera sistémica al pulmón, al corazón, etcétera, y predisponer a mayor mortalidad en mayor grado de porcentual. Las fracturas distales de radio suelen ser las más tempranas, efectivamente. También las mujeres, sobre todo las mujeres, los varones en rara ocasión, a veces están caminando por pisos en su domicilio en una lluvia y resbalan. O en su caso tenemos un perrito, un animalito que sale de manera abrupta y le choca a la persona adulta mayor y se cae. Y al caerse pues pone la mano para tratar de disminuir una lesión a nivel facial, torácica, abdominal, pero pone la mano en un movimiento, si vale el término, de semirrotación, provocando un aplastamiento, una lesión a nivel de lo que es el radio más común, y que a la larga eso necesita, lamentablemente va a ser una artrosis, lamentablemente va a tener un dolor, pero imagínense, hacerle una operación para ponerle unos clavos de Kirchner y tratar de mejorar, pues a veces es más adecuado simplemente hacer una tracción, ponerle un yeso, porque ya la persona con 60, 70 años ya va a tener factores de artrosis por la edad, va a tener problemas articulares por la edad, y lógicamente a la larga puede ocasionar una limitación funcional y etcétera, que son procesos habituales que normalmente se encuentran en los pacientes de la tercera edad. Hay que evaluar el riesgo, pues lógicamente para eso está la denominado SCORE. El SCORE viene de Simple Calculation Osteoporosis Rate Stimuli, que quiere decir que es una estimulación simple del riesgo que puede tener la persona para tener una fractura. Ya, por eso es de que al sacar una densitometría, el imagenólogo nos va a decir el score de tener una fractura de las señoras de 0,3, del 3%, del 10%, del 90%, simplemente es un riesgo estimado de tener fractura. ¿Quién lo evalúa eso? Lógicamente el radiólogo, el imagenólogo, pidiendo una densitometría ósea. Efectivamente hay pruebas del talón, que son aparatitos que nos pueden dar una imagen o un factor orientativo de un score, sí. Ya de un score, sí. Pero ustedes tienen que ver que el score valora 6 factores. 6 factores. Por eso es de que hay que aprender a usar el score. Primero la raza, porque lógicamente la raza blanca y la raza negra tienen una diferencia muy importante entre lo que es la densidad de hueso. La artritis reumatoide, hay personas que tienen artritis y que toman pues fármacos modificadores de la enfermedad como un metotrexate y que va a tener lógicamente una alteración conceptual en lo que va a ser esta característica. La historia de fracturas, la edad, la terapia con estrógenos, sobre todo en la mujer, en los reemplazos desde un punto de vista funcional.
Otra forma evaluativa es el índice de fractura o Fracture Index. El índice de fractura o Fracture Index calcula el riesgo de la fractura a los 5 años, o sea, es algo que va a suceder más adelante. Pero este riesgo contempla 7 variables: la edad, la fractura después de los 50 años por la mayor predisposición que tienen, los antecedentes maternos de fractura de cadera, si la mamá se ha caído y se ha fracturado o no, el peso, el consumo de cigarro o de tabaco y el uso de brazos para levantarse de la silla. No olvidemos que hay personas que se levantan con las piernas y hay personas que por el peso, por un dolor articular, por un desgaste, por una enfermedad de base, etcétera, usan lo que son los brazos y su apoyo en lo que son las, si vale el término, la parte del apoyo, y se levantan de la silla de esa manera. Entonces eso predispone a una inestabilidad al levantarse y por ende a mayor susceptibilidad de cursar o tener una caída, que a la larga esta caída le predispone pues a una fractura. Entonces también tenemos que ver esas causalidades que pueden conllevarnos a uno o a otro factor, que es algo más importante para poder identificar las características de los scores. Ahora, nosotros podemos, si vale el término, predecir. Nosotros podemos tener, si ustedes quieren denominarlo, algún tipo de riesgo o predecir si el paciente se va a fracturar o no. Efectivamente, hay una predicción de riesgo absoluto de la fractura. Y esto se debe a los scores, en primera instancia, se da por los scores. Y segundo, lógicamente, a los riesgos que puede tener el paciente, como ya les he comentado, de tener una fractura a nivel del cuello, de la cadera. Este riesgo se calcula por una probabilidad de tener una fractura en un tiempo determinado. 10 años en hombres y en mujeres mayores de 50 años. Los factores de riesgo, pues, como ven, la edad, a partir de los 40 años donde ya hay una desbalance entre lo que es el calcio, el sexo, más en mujeres tipo 1 y lógicamente más en mujeres 2 a 1 en lo que es el tipo 2 de osteoporosis. El peso es algo importante. No olvidemos que hay que sacar el índice de masa corporal para ver esa característica, la estatura para ver si aumenta o disminuye, y lógicamente la fractura por fragilidad, sobre todo en personas que tienen pues algún tipo de disrupción, personas de la tercera edad, que están con mucha sobrecarga, que tienen mucho estrés, que tienen factores secundarios que podrían alterar la parte de la osteogénesis, osteopenias, etcétera, etcétera, etcétera. Fumador activo, el cigarrillo. Los glucocorticoides, sobre todo en personas que tienen enfermedades autoinmunitarias como un lupus, un Sjögren, artritis reumatoidea, etc. Incluso ahora en la etapa post-COVID, las personas que han abusado y usado el glucocorticoide empiezan a tener alteraciones propiamente a nivel de lo que es los huesos. El alcohol pues también disminuye la densidad ósea y otras causas que lógicamente podrían llegar a ocasionar una lesión a nivel de lo que es la cabeza de fémur. ¿Cómo los estudio? O sea, llega un paciente que ya tiene una edad con probabilidad de tener una osteoporosis, tiene dolor de espalda, le saco laboratorios, una radiografía, una densitometría o una prueba del talón, lo que tenga a mano, y veo. Entonces, ¿cómo lo estudio? Primero, una historia clínica, obvio. La anamnesis es algo importante, es algo único. La exploración física para descartar, como les decía, una lumbalgia, hacerle un lasegue invertido, ya, hacerle un Romberg, no sé, ya ustedes seguramente conocen las pruebas y los diagnósticos diferenciales. Y debo pedir análisis. ¿Para qué? Para descartar otras enfermedades que pueden ocasionar disminución de la densidad ósea, como los cánceres o alguna lesión propiamente infiltrativa. También
debo identificar alguna causa que predisponga a una osteoporosis, obesidad, por nombrar alguna de ellas. Tengo que ver si existen riesgos de fracturas, si es una persona que camina lento, sin levantar los pies, tal vez hay que ver, preguntar qué tipo de característica tiene el piso, tal vez es un piso, como bien dice, de machimbre o madera, pero es muy bien lustrado y a veces uno resbala fácilmente ahí. O sea, hay que ver muchos detalles. Determinar el riesgo de las caídas, seleccionar la forma más adecuada de tratamiento. No puedo tratar a todos con el mismo fármaco, creyendo que todos los pacientes son como receta de cocina y de que yo los voy a tratar pues de igual manera a todos, que a todos les voy a dar ácido invandrónico, alendronatos, les voy a dar calcio, les voy a dar vitamina D3. Lamentablemente la medicina, doctores, pues uno tiene que aprender a razonar. Nosotros no estamos aprendiendo a dar recetas de cocina. ¿Qué quiere decir? Pues mi docente, mi doctor, mi tutor, ya ustedes usarán el término respectivo en su internado, y lógicamente yo no les voy a dar una receta de cocina como docente. Tenemos que tratar de individualizar al paciente y buscar el tratamiento más correcto para los pacientes. Y lógicamente realizar mediciones basales después del tratamiento, ver si el tratamiento ha sido de eficacia o no. ¿Cuáles son los procedimientos habituales para una osteoporosis? Pues hemos visto la historia de la exploración física, un hemograma, un calcio plasmático, la albúmina, la creatinina, los fosfatos, la fosfatasa alcalina y las transaminasas, cada una por la funcionalidad directa o indirecta que tiene en ese sentido. La radiografía lateral de columna dorsal y lumbar, por las características entre comillas ya mencionadas, y la densitometría ósea. Otros procedimientos, la radiografía y los marcadores de recambio óseo si están disponibles. Lamentablemente en nuestro país no están disponibles los marcadores. Se ha visto que hay mucha falencia laboratorial, tal vez por la parte económica. No olviden que una máquina de laboratorio no es barato, sino tiene una característica cara, si vale el término en ese sentido. Como ustedes ven, acá están los score. Habíamos visto que el score es una susceptibilidad, una predisposición para tener fractura. Y se ha visto que en una osteopenia el score es de -1 a -2.5. O sea, la probabilidad de fracturarse con una osteopenia es pues nada. Por eso es que a veces los pacientes van al consultorio y dicen: doctor, yo soy enferma. ¿Qué tiene, señora? Me han diagnosticado osteopenia. Ya. ¿Qué edad tiene? 60 años. Ya. ¿Y qué más tiene? Me duelen mis huesos. Ya. Pero a ver, explíquenle a la señora que la osteopenia no le ocasiona eso, sino es su actividad, su sobrepeso, la mala deambulación, etcétera, etcétera, que le está ocasionando un desgaste óseo que sería una artritis que a la larga va a ocasionar una artrosis. No les va a entender, porque ya en su cabeza está que la osteopenia es la causa de todo su mal. Posteriormente la osteoporosis nos bota un score de menos o igual de 2.5 de tener una fractura. O sea, la osteoporosis pues sí, pero voy a tener una susceptibilidad en partes distales, no en partes primarias. O sea, es muy raro que una persona con osteoporosis se fracture una cadera. Es muy raro que una persona con osteoporosis tenga una lesión a nivel de la columna. ¿Por qué? Porque su score no es algo habitual para eso. Efectivamente. Pero no es raro que una persona con osteoporosis tenga una fractura a nivel de lo que es parte distal del radio. O que tenga una fractura a nivel de lo que son una falange. ¿Por qué? Porque esos huesitos anatómicamente, fisiológicamente e histológicamente no tienen una gran masa ósea, si nosotros recordamos la parte propiamente de lo que hemos visto hasta hoy. En primer, segundo, tercer, cuarto año de medicina. Y lógicamente la osteoporosis establecido grave es cuando ya tengo, si vale el término, mayor susceptibilidad, si vale el término, donde ya voy a tener
un valor, perdón, aquí está un error, es mayor o igual a menos 2.5. Entonces, acá ya tengo una mayor susceptibilidad y aparte si mi paciente tiene fracturas por fragilidad. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo una actividad y con mi nieto, persona de 60 años, empieza a jugar y nunca había jugado porque yo era sedentario, porque no hacía ejercicio. Todo voy a tener una fractura por fragilidad o por compresión. Entonces esos detalles también tenemos que ir disgregando o ir analizando. Nuevamente una imagen, me disculpo por el pixelado, pues ustedes vean acá que lo normal es esto, ¿verdad? Lo normal es esto. Que lógicamente ustedes vean que la persona acá tiene una posición erguida. Nos han enseñado a nosotros que la columna tiene una posición de S itálica, que es lo normal. Pero a veces, y me incluyo, tenemos mala postura. Tenemos una mala postura. Normalmente las mujeres ya tienen una mala postura porque lógicamente el peso de los senos hacen que la mujer tenga una inclinación más hacia la parte frontal, si vale el término, y adoptan la posición esta de la segunda imagen, ¿verdad? Y que esto va a ocasionar algún tipo de problema a nivel de la columna dorsal y a nivel de la columna lumbar. Ya, o en su caso, con la edad existe un deterioro que igual voy a tener un problema a nivel de la columna dorsal y a nivel de la columna lumbar. Pero en las personas ya mayores, si ustedes ven, ya hay una escoliosis muy importante. Esta escoliosis importante que han hecho que esta persona que medía unos 70 ahora mida una 50, por ejemplo. Y por ende ya tiene mayor unión a nivel de la columna dorsal y tiene mayor carga a nivel de la columna lumbar. Y ustedes ven acá eso. Vean las vértebras donde ya voy a tener desgastes, ya voy a tener disminución del espacio intervertebral y lógicamente zonas de compresión o de fragilidad. De igual manera, acá vean ustedes la radiografía, esta es la parte cervical. Ya la parte cervical. Si ustedes ven acá, y lógico, no sé si han visto ustedes imagen, han debido ver imagen, no les han tenido que explicar las características, los tipos de, si vale el término, de solicitud de una placa, etcétera, etcétera, etcétera. A veces uno encuentra esto y dice, no entiendo. Sí, pero cuando lo vemos con detenimiento vemos esto. Cuerpo vertebral, vean ustedes la parte de lo que es la carilla articular superior versus la carilla articular inferior. Acá tengo desgaste. Nos han enseñado y se los comento así para que me entiendan. Mientras más blanca es la línea, mayor zona de presión o desgaste tiene. Entonces acá vean ustedes, es muy blanca la línea, comparación de esta de acá. Acá es muy blanca la línea y por ende tiene mayor zona de presión o desgaste. Y ustedes ven, ha perdido la estructura propiamente vertebral, ha perdido la característica y lógicamente acá voy a tener una radiculopatía, probablemente puedo tener una predisposición a cursar una hernia discal o un dolor insoportable. Entonces ya son características que nosotros tenemos que ir disgregando viendo. Lo mismo sucede con esto. Vean ustedes una radiografía de columna donde vean la parte de lo que son los cuerpos vertebrales, pero vean este cuerpo vertebral está aplastado, está desgastado, tiene, si vale el término, un desgaste oblicuo hacia el lado izquierdo, perdón, hacia el lado derecho propiamente dicho. Aquí voy a encontrar un dolor de columna, un dolor muscular, puedo tener una lumbalgia como factor de compensación, etcétera, etcétera, etcétera. Vean ustedes la cadera. La cadera, pues este es un cuello. Acá tengo otro cuello. Entonces aquí hay una fractura de cadera. También esta es una cadera donde ustedes vean que aquí parecería que no ha pasado nada, pero la cadera, el fémur está rotado. Si ustedes ven acá la parte de lo que es la cabeza del fémur, y acá tengo una solución de continuidad. No hay la solución de continuidad, acá hay una solución de continuidad, hay una fractura, y acá también está la otra, y acá no hay. Entonces hay una solución de continuidad, que esa es una fractura de cadera para ser más exactos. Ahora, ¿cuándo debo solicitar la DEXA? Ya. Ahora, muchos dirán que es la DEXA, pues la densitometría, para ser más exactos. Ahora,
¿Cuándo yo debo pedir? ¿Será que debo pedir a todos? Pues lamentablemente en esta sociedad no puedo decirles mucho de la parte de fuera de Bolivia, porque cuando yo estaba fuera de Bolivia, pues el médico pedía lo que tenía que pedir y no pedía más aquello, pero hoy en día no podría decirles. Pero acá a Bolivia vienen algunos pacientes que quieren densitometría porque les han dicho que tienen que sacarse y que quieren hacerlo. Se les explica que no es necesario y va a otro consultorio donde el colega del otro consultorio le va a dar. O en su caso vienen pacientes que quieren tomografía de todo el cuerpo porque les ha dicho que con eso se ve todo. Yo no le voy a dar, va a ir al consultorio de al lado y le va a dar. Entonces, desde un punto de vista también hay que ver ese tipo de causalidades para tratar de identificar. Pero ¿cuándo yo debo solicitarlo? ¿Qué características, qué indicaciones hay para que yo solicite eso? Primero, mujer de 65 años o mayor a 65 años con dos factores de riesgo. Si viene una mujer de 65 años, flaquita, no bebe, no fuma, le voy a pedir no. Si viene una mujer de 65 años, obesa, tiroidea, con artritis reumatoidea o diabetes, ¿le voy a pedir? Sí. Otro, mujeres posmenopáusicas, menores de 65 años con 3 o más factores de riesgo. Varones mayores de 70 años con 2 o más factores de riesgo. Adultos con fracturas por fragilidad, o sea, fracturas por envejecimiento, así lo vamos a denominar, la fragilidad. Adultos con una enfermedad o con una medicación asociada a baja masa. Cuando se considere un tratamiento farmacológico para la osteoporosis, o sea, si el paciente viene y dice me duelen mis huesos, me han dicho que tengo osteoporosis, quiero que me dé tratamiento, si necesita, si es adecuado, si justifica, le tengo que pedir para darle medicamento y de esa manera hacer un tratamiento comparativo, porque necesito justificar si la medicación está bien o no con algo. Durante el tratamiento por baja masa ósea para monitorizar el efecto, lógicamente yo necesito, antes no se pedía tanto, pero hoy en día los pacientes pues tienen desconfianza, quieren ver, quieren saber, quieren que se les muestre con papeles de que están teniendo una evolución favorable. Que si no se les muestra con papeles, el paciente no se siente complacido y a la larga pues cambia de médico o cambia de institución. Lógicamente con lo que es la densitometría se miden los T-score y la Z-score, que uno era para ver la probabilidad y el otro de fracturas, ¿verdad? Que ya hemos visto hasta ahora. Se ve también la parte mineral ósea y el contenido mineral óseo. ¿Cuáles son los conceptos del Z y T-score? Pues uno es la relación que existe entre lo que es la media de la población adulta joven del mismo género y el Z-score es el respecto a la media de la población con la misma edad y género. Entonces, la parte de lo que es el T-score es la relación que existe con la población adulta entre 20 a 39 años para ver la probabilidad de fractura. El Z-score es la relación que existe con la población media, pero de la misma edad de la persona que ha ido a hacerse la densitometría. Esto es una densitometría ósea de cuerpo total, ya, de cuerpo total. En la ciudad pedimos densitometría ósea y solo nos van a sacar, como les digo, de la parte lumbar y de la parte de cabeza de fémur. Pero si nosotros vemos la densitometría ósea general, vemos esto. Ya vemos esto. Ahora, lógicamente, el paciente es obeso, vean ustedes aquí la obesidad que tiene, y se ha disgregado la parte ósea, la parte de la masa, y solamente vemos la parte de hueso. La parte de hueso. Y acá nosotros vemos que hay zonas donde ya hay desgaste o lesión de hueso. Y nos bota este resultado. Que si ustedes ven acá,
van a sacar el T-score y el Z-score y nos van a graficar con colorcitos. Lo normal siempre es a nivel del amarillo, lo óptimo a nivel del verde y la parte de peligro a nivel del rojo. Hay personas que están en lo óptimo, perfecto. Hay personas que están en rojo, entonces yo tengo que usar algún tratamiento, algún medicamento para la osteoporosis. O hay personas que pues están en amarillo y ahí ya va con criterio médico. ¿Será que le doy? ¿Será que no le doy? Eso ya depende del médico tratar. ¿Y cómo trato? Pues si ya he llegado a un diagnóstico, ya sé, no voy a tratar a todos por igual, tengo que tratar de individualizar el tratamiento. Y para individualizar el tratamiento, lo primero que tenemos que hacer es dieta. ¿Qué le falta al paciente? Calcio. Al paciente le falta calcio. Y lógicamente, el calcio, si no tiene, y si sabemos que con el pasar de los años, el factor de absorción del calcio disminuye, porque eso dice la fisiología del gaitón, entonces, ¿qué hago? ¿Qué le doy? Primero, tengo que tratar de aumentar los niveles de proteínas. Ya, primero. Porque si no subo los niveles de proteínas no se absorbe el calcio. Porque no olvidemos que las proteínas son un mediador. No olvidemos que las proteínas simplemente son transportadores. Entonces yo tengo que darle un aumento de proteínas, como dice, más de 1.5 gramos por kilogramo peso día. Segundo, tengo que dar sodio. ¿Por qué tengo que dar sodio? Porque no olvidemos que el calcio necesita contratransportadores o cotransportadores para poder ingresar a la célula. Lógicamente, puede provocar calciuria por una disminución de la reabsorción de calcio tubular, que para eso le doy el sodio, y por ende una hipocalcemia e hiperparatiroidismo secundario. Entonces, de esa manera yo tengo que tratar de buscar las características. Ahora, si nosotros consumimos muchos fosfatos, como es cuando uno consume excesivamente, si queremos denominarlo, consume excesivamente en forma de conservas y salchichas, o en las famosas dietas veganas que hoy están de moda, que son los vegetarianos estrictos que no comen nada que no sea un vegetal, que son ricas en fitatos y oxalatos que bloquean la absorción de calcio. Y a la larga, ¿qué van a tener? Pues osteoporosis. Por eso es que cuando a veces yo hablo con un vegetariano o hablo con un vegano, pues yo prefiero no opinar nada, no decir nada, porque a veces se enojan porque la ideología que tienen ellos es muy enraizada y que todo, y eso lo dice la patología del Robbins, todo en exceso o todo de manera nula hace daño. Siempre el ser humano y el médico tienen que buscar un equilibrio. Si uno bebe día y noche, ¿qué hace? Daño, cirrosis. Si uno no bebe nada, ¿qué va a hacer? Alteración metabólica a nivel de lo que es el ciclo de Krebs. Por ende, hay enfermedades que la persona consume mucho azúcar, le da sueño o en su caso se siente alcoholizado. Persona que fuma mucho, voy a tener cáncer de pulmón. Persona que no fuma, voy a llegar a tener Parkinson. Entonces, eso dice la literatura. Y de esa manera, acá también dice que el exceso de conservas, salchichas o dietas veganas van a bloquear la absorción intestinal de calcio y predisponen a ¿qué? A osteoporosis. La exposición de sol. El sol es bueno. ¿Por qué? Porque activa la vitamina D. Con el envejecimiento se provoca o se predispone una disminución de los niveles séricos de la vitamina D.
Por eso es que todas las personas mayores deberían de una manera u otra consumir vitamina D. Deberían consumir. Los niños hoy en día que están metidos en un departamento, porque a veces comprar una casa no se puede, o en su caso los papás trabajan mucho y dejar una casa sin cuidado y con niños ahí adentro es muy susceptible a robos, etcétera, y la mayoría de los niños viven en departamento y eso a la larga que ocasiona que la persona no tome buenos momentos de sol y ocasiona déficit de vitamina D. Entonces, o incluso el médico, ¿no? Les pongo mi caso. Yo salgo de casa temprano, me subo al auto, que puede ser un trufi, privado, taxi, lo que fuera. No me da el sol. Llego al hospital, entro a un consultorio, no me da el sol. Salgo del hospital, otra vez un auto, trufi, privado, lo que sea. Llego a casa, no me da el sol y a la larga que tengo déficit de vitamina D. Por eso a veces es muy circunstancial y se los digo de manera personal que algunas personas están muy metidas en su ambiente, no les da el sol y salen a la calle con paraguas para que no les dé el sol. Efectivamente tienen miedo de un cáncer de piel, tienen miedo de algunas características, pero se olvidan de que todo necesita un equilibrio y dónde está la importancia de la vitamina D. En términos generales, una exposición de los brazos, solo los brazos y la cara durante 10 a 15 minutos es suficiente para tener la cantidad adecuada, necesitada, basal, como quieran denominarlo, de vitamina D. Lo suficiente, 10 a 15 minutos. Ya sea para los brazos o para la carita. No se les pide más. Ahora yo le puedo dar suplementos, Por ejemplo, uno es el carbonato de calcio, que es la más barata, pero necesita lógicamente un pH ácido para su absorción y se debe administrar por las comidas para disminuir un factor secundario por alteraciones gastrointestinales. O el citrato de calcio, que es más caro, pero no necesita la administración por este tipo de factores. O en mujeres posmenopáusicas, donde se recomienda más o menos 1500 miligramos día de calcio. Entonces a las mujeres mujeres posmenopáusicas, no dice mujer premenopáusica, no dice mujer menopáusica, sino dice posmenopáusica. Y cuando la literatura dice que hay parte posmenopáusica, pero la literatura dice que la posmenopausia aparece entre los 55 a 60 años. Entonces, si nosotros asociamos, son personas que van a tener una osteoporosis y que necesitan, lógicamente, algún tipo de causalidad. Parte posmenopáusica. Ejercicio físico, entonces la dieta. Uno, el calcio, la vitamina D. Otro, el ejercicio físico. ¿Ya? ¿Qué dice el ejercicio físico? ¿Mejora la masa muscular? Mejora la masa muscular. La función física, el dolor y la vitalidad, sí. Pero ojo, hay que hacer un ejercicio de preferencia aeróbico. ¿Qué quiere decir? En un medio ambiente, abierto, respirando por la nariz, botando por la boca. Pero el ejercicio tiene que ser, desde un punto de vista, moderado. Si el ejercicio es muy fuerte, tiene tendencia a fracturas por fragilidad. Si el ejercicio es muy simple, entonces ya ahí no estamos haciendo ni uno ni otro. Que tienen que tener ese cuidado. En mujeres jóvenes se desaconseja los ejercicios porque pueden determinar hipoestrogenemia y amenorrea. Porque si una mujer joven, una mujer menos de 40 años dice, no, yo voy a hacer ejercicio para que no tenga osteoporosis cuando sea mayor o sea viejito, ¿qué va a tener? Disminución de estrógenos, folículo estimulante, luteinizante, aumento de testosterona, y simplemente eso me va a provocar, si vale el término, una disrupción en ese sentido. En mujeres mayores pre y posmenopáusicas, la premenopausia aparece entre los 40
a 45 años y la posmenopausia entre los 55 a 60 años, no se recomienda hacer ejercicios de competición. Las actividades violentas y los ejercicios de flexión anterior de la columna por el grado a fractura por fragilidad o estrés. También no se recomienda por la susceptibilidad a tener caídas, ¿ya? O en su caso la famosa bicicleta. Hoy en día hay muchas personas que quieren hacer bicicleta, montón de personas, y al tener gran cantidad de personas puede haber incluso accidentes, y esos accidentes predisponen a uno u otra lesión. La natación es beneficiosa, sí es beneficiosa, ¿ya? Supuestamente la natación provoca un ejercicio aeróbico, es útil todo, pero no hay estudios, no hay nada que diga que ayuda o que conlleva a una mejoría de la parte de la masa ósea. Lógicamente, si el paciente tiene problemas de tabaco, fuma mucho o exceso de alcohol, tenemos que tener cuidado en eso, pues, y decirle: señor, no beba, señora, no fume. Pero eso ya depende de cada persona. Nosotros no podemos meternos mucho en eso, porque yo he tenido muchos pacientes alcohólicos que no quieren aceptar que son alcohólicos. Desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, la persona que tiene un vicio tiene que aceptar, tiene que decir: sí, doctor, sí, esposa, sí, mamá, sí, papá, lo que fuera, yo soy drogadicto y necesito ayuda. La mayoría no dice eso, la mayoría dice: no, yo bebo solo en fiestas, no, yo solo bebo fin de semana. ¿Cómo van a decir eso? Si yo solamente bebo una vez a la semana, 2 veces a la semana. Por eso es de que algo clave para que una persona quiera ser atendida y ayudada, tiene que reconocer que necesita la ayuda. Decir: sí, soy alcohólico, sí, soy fumador y lamentablemente necesito que me ayuden, o sí, soy drogadicto y necesito que me ayuden. Entonces tienen que tratar ustedes de ver esa característica también desde el punto de vista de tratamiento. Hay que tratar de reducir el riesgo de caídas. Esto es más para las personas de la tercera edad, pues las personas de la tercera edad tenemos que ver cuánto levanta el pie para tratar de quitar las alfombras de la casa. Tenemos que ver, lógicamente, si ven o no ven, para tratar de orientar a los cuidadores o la misma familia para tratar de evitar complicaciones a corto o largo plazo. Y peor, si el paciente tiene caídas, hay que preguntar por qué se ha caído, desde cuándo se ha caído, si ha habido lesiones o no, que nos puedan orientar a una u otra mejoría respectivamente hablando. El tratamiento farmacológico. ¿Cuál es el objetivo fundamental del tratamiento en la osteoporosis? Pues el objetivo es la disminución de la incidencia de las fracturas a través de un aumento de la densidad mineral ósea. ¿A quién debo dar un tratamiento farmacológico? A las mujeres posmenopáusicas. Nuevamente repito, tratamiento farmacológico para las mujeres posmenopáusicas. Primera cosa. Segunda cosa, mujeres posmenopáusicas con osteoporosis que les haya pedido una densitometría y me diga la densitometría: 70 años con más de 2 factores de riesgo, 60 años con más de 3 factores de riesgo, y lógicamente no se recomienda tratamiento en menores de 60 años, como ya se los estoy repitiendo en varias oportunidades. Fármacos antirresortivos. ¿Qué quiere decir esto? Los fármacos antirresortivos son fármacos que inhiben la remodelación ósea, frenando de esa manera la reabsorción ósea. Ya, son esos fármacos. ¿Qué fármacos son los fármacos antirresortivos? Los fármacos antirresortivos son los bifosfonatos. ¿Ya? Esos son los fármacos antirresortivos, los bifosfonatos. Lógicamente, los fármacos bifosfonatos se los puede dividir en primera, segunda y tercera generación. Muchos de nosotros
no saben, no recuerdan cuáles son, lógicamente, este tipo de fármacos. Pues se los comento. Los bifosfonatos de primera generación son el clonodrato, el etidronato. Los de segunda generación son el alendronato, el pamidronato, el tiludronato. Los de tercera generación, el risendronato, el ivandronato y el solendronato. ¿Cuáles existen en el medio nacional? Alendronato, que es un bifosfonato de segunda generación, ivandronato, bifosfonato de tercera generación, y el solendronato, bifosfonato de tercera generación. ¿Qué hacen los bifosfonatos? Inhiben la inhibición del remodelado óseo, frenando la resorción ósea, o sea, evita que el cuerpo siga desgastando, dañando o disminuyendo la cantidad de hueso. ¿Qué hace este medicamento? Primero, la absorción intestinal de cualquier bifosfonato es bajo, por lo que se debe evitar su administración con los alimentos. Se administran solos, sin comida. Pero ojo, aquí hay un ojo. Cuando el paciente consume un bifosfonato, no puede estar en reposo. ¿Qué quiere decir? Si mi paciente va a tomar en ayunas o va a tomar entre medio de la mañana, no puede tomar e ir a descansar, porque eso aumenta una susceptibilidad a tener problema gastrointestinal. El paciente tiene que tener un movimiento habitual, unas actividades habituales durante un tiempo de más o menos 45 a 1 hora. 45 minutos a 1 hora. La excreción de los bifosfonatos es 80% renal y 20% se une al hueso durante años. O sea, le puedo dar alendronato, le puedo dar ivandronato y un 20% se une recién al hueso durante años. O sea, le puedo dar todos los días, pero de cada 10 pacientes solamente en 2 voy a tener mejoría durante años de tratamiento. Y aparte que su excreción es renal, lo cual si mi paciente no toma con buena cantidad de agua, no se hidrata, ¿qué va a ocasionarme? Urolitiasis o presencia de oxalato cálcico a nivel de lo que es la orina. ¿Y eso qué ocasiona? Piedras. ¿Qué ocasiona? Dolor. ¿Qué ocasiona? Infección. Y a la larga simplemente en vez de hacerle bien, le arruinó. Efectos indeseables, como ven, efectos más comunes de los bisfosfonatos son los que aparecen en el sistema gastrointestinal: dolor abdominal, dispepsias, diarreas, estreñimientos, náuseas. Contraindicaciones: hipersensibilidad, embarazo, lactancia, mujeres en edad fértil, insuficiencia renal grave por lo que les comentaba, etc. Seguir indicaciones de toma de pie y en ayunas. Hay que tomarlo de pie en ayunas, ya les digo, no puede incorporarse, echarse nada del paciente. ¿Verdad? Verdad. Y esas son las presentaciones solamente de muestra, como alendronato, ya, o como ácido solendrónico. Otro medicamento que no son los bifosfonatos son los SARMs. Los SARMs son el raloxifeno, la vasedoxifeno, que estos tienen efectos sobre la densidad mineral ósea. O sea, ¿qué hace? Lo vuelve duro al hueso. Previene la pérdida de hueso, normaliza la remodelación, acelerado y genera hueso normal. O sea, es lo mejor que hay. Existe en nuestro medio, en nuestro mercado nacional, voy a hablar de Bolivia. Fuera de Bolivia sí existe. ¿Existe en nuestro medio, en nuestro mercado nacional? No. No existe. Lamentablemente. No existe. ¿Cuáles son las contraindicaciones? ¿Cuáles son las contraindicaciones de esto? Las contraindicaciones, pues, no se debe administrar en pacientes con historia de tromboembolismo venoso. Por ejemplo, personas con varices,
la primera causa, lógicamente, no es recomendable, no es aceptable y no es sugerente ya en este grupo poblacional. Pacientes con enfermedad hepática o renal severa, embarazo, lactancia, sangrado uterino o cáncer de endometrio. En otras palabras, hay que tener mucho cuidado con la parte ginecológica en la mujer para tratar de evitar algún tipo de problema o algún tipo de complicación en ese sentido. La calcitonina, que en nuestro medio hay, lo usamos, particularmente yo no, pero algunos colegas sí lo usan, que aumenta la densidad mineral ósea, la calcitonina, y sus indicaciones son pues la pérdida de la densidad mineral ósea en la columna, reduce el riesgo de nuevas fracturas, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, pero no actúa sobre el riesgo de la prevención de fracturas periféricas. La dosis de la calcitonina, 200 unidades internacionales día intranasal, o sea, es inhaladora, o 100 unidades internacionales día de manera subcutánea. Aumenta la densidad mineral ósea. Nosotros tenemos acá la calcitonina para ponerlo como ungüento a nivel de lo que es la fosa nasal, o en su caso hay la parte de lo que es calcitonina para su administración subcutánea. TSH. Ya. La TSH. No se debe recomendar para el tratamiento de osteoporosis en la posmenopausia, la TSH. Es tratamiento estrogénico, o sea, se le da estrógenos a la mujer. ¿Por qué no en la posmenopausia? Porque los estrógenos tienen mayor predisposición a cáncer de mama y a cáncer de matriz. Presenta buena reducción del riesgo de fracturas, la TSH o los estrógenos. No se debe recomendar en mujeres con osteoporosis posmenopáusica y tiene efectos propiamente importantes, como ven ustedes, el cáncer de mama, pero también está estipulado y está escrito el cáncer de cervix. Fármacos formadores o anabólicos, la PTH. Entonces ya estamos jugando con hormonas. La PTH tiene efectos osteoformadores, van a formar hueso. Pueden prolongar la vida de los osteoblastos, tanto si se administra completo o solo una fracción. Existe en el mercado el teraparitida o PTH 134, usado una dosis de 20 microgramas día subcutáneo, o la PTH 184 a una dosis de 100 microgramos día subcutáneo. Estos fármacos, ¿qué hacen? Osteoformadores. Fármacos de acción dual, como el ranelato de estroncio. ¿Qué hace el ranelato de estroncio? Promueve la formación ósea al estimular la replicación de osteoblastos a partir de los precursores de la síntesis de colágeno. O sea, en otras palabras, forma hueso. ¿Qué efectos tiene? Leves y transitorios como la náusea, diarrea, cefalea, dermatitis, etc. ¿Cuál es la indicación o posología? En mujeres osteoporóticas con etapa posmenopáusica, 2 gramos en sobre día antes de acostarse, 2 horas tras la cena sin lácteos o calcio. O sea, una vez al día, 2 gramos. Calcio y vitamina D, lo más habitual, lo que la mayoría de los colegas recetamos. Son suplementos farmacológicos que no constituyen un tratamiento para la osteoporosis, o sea, no sirve para la osteoporosis. Se administra si son necesarios porque existe carencia nutricional y son complemento para el resto del tratamiento de la osteoporosis. Indicaciones y posología, la dosis estipulada sigue siendo un debate, aquí va el criterio del médico, pero las dosis sugerentes son calcio de 1000 a 1500 miligramos día y vitamina D
de 400 a 800 unidades internacionales día. El calcio se absorbe de alimentos como leche, lácteos, vitamina D, sobre todo en la absorción por la piel y luz solar. Ya saben, 10 a 15 minutos, manitos y carita para tener una parte más específica. Presentaciones como el colecalciferol, que es lo más común o lo más habitual de encontrar, de 6 a 12 gramos día, de 400 a 800 unidades internacionales, o el calcifediol, una ampolla de 2 a 4 semanas, son 16.000 unidades internacionales. ¿Cuáles son las combinaciones? Carbonato de calcio con colecalciferol, pidocolato cálcico con colecalciferol o fosfato cálcico más colecalciferol. En sus diferentes presentaciones y usos. Entonces, ¿con qué debemos tratar? Aquí está el resumen. Lo primero que debemos hacer son los bifosfonatos. Alendronato, ácido solendrónico, etc. Pero ojo, para usar esos medicamentos tenemos que tener buenas reservas de calcio. Para eso, pues, ¿qué se pide? Hemos visto que en laboratorio se pide calcio. Y si tengo bajo nivel de calcio, les repondré primero el calcio para tratar de evitar algún tipo de consecuencia. Segundo, puede usar el raloxifeno o el basedoxifeno o el ranelato de estroncio como primera línea. En nuestro medio no tenemos los últimos, solo los bifosfonatos. La administración es una vez al mes, una vez a la semana, dependiendo la presentación y la dosis. De segunda línea es la calcitonina. Tenemos vía oral en nuestro medio, pero también pueden encontrar fuera de Bolivia la parte inhaladora o la parte subcutánea. Tercera opción, la teriparatida o la PTHR en mujeres mayores de 65 años. O un tratamiento combinado que no ha demostrado una eficacia, más es mejor darle por separado. ¿Cuánto tiempo debo de tratar? Pues el tiempo es desconocido, todo depende de la susceptibilidad o la predisposición que puede llegar a tener el paciente. Lógicamente, aquí hay que evitar que, no olviden que el calcio puede provocar una arteriosclerosis, aumento de la presión arterial, por ende si es una persona mayor y es hipertensa, un EVC hemorrágico, etc. Tenemos que tener esos criterios o esos cuidados para tratar uno de otro. Y lógicamente se ha visto que el paciente debe tener las famosas vacaciones terapéuticas. ¿Qué quiere decir? Que no puede tomar toda la vida los fármacos. Tiene que tomar de 3 a 5 años, descansando 1 a 2 años. Y hacer una reevaluación para ver si seguimos o no con la medicación. Hay que evaluar la respuesta. ¿Cómo se evalúa la respuesta? Por medio de una densitometría, que ya les he dicho que es para tratamiento y para ver la evaluación. Por eso tienen que acostumbrarse a pedir o a solicitar. Al final, doctores, ustedes no lo pagan, lo paga el paciente. Y lo que se hace es tratar de buscar una eficacia y tratar de buscar una mejoría para el paciente. Hay que ver la clínica, que no haya nuevas fracturas o que no haya una pérdida propiamente de la altura o del tamaño del paciente. Y hay que ver el riesgo-beneficio. ¿Será que amerita? ¿Será que no amerita? ¿Será que puede? ¿Será que no puede? Entonces ya tenemos que ver desde el punto de vista propiamente del paciente. El tratamiento siempre es individualizado. No podemos tratar a todos como receta de cocina, que es una recomendación. Y no existe evidencia en mujeres menores de 60 años a 65 años que con presencia de osteopenia deban usar el tratamiento. No existe. No se usa en pacientes terminales. ¿Qué quiere decir? En pacientes que ya tienen algún tipo de factor de muerte. No le voy a dar ácido alendrónico, no le voy a dar ácido solendrónico, no le voy a dar calcitonina a una persona de 80 años que ya tiene una actividad de la vida diaria disminuida, que está con alteraciones propiamente hasta en la motilidad, solo para cuidar hueso que a la larga le puede ocasionar problemas gastrointestinales, problemas propiamente vasculares, etc. Por eso el riesgo o el beneficio es de ustedes como personas o como futuros médicos. ¿Cuándo tratar? Cuando el paciente está con fracturas por fragilidad, cuando el paciente tiene osteoporosis,
La primera opción, como les digo, alendronato, que es lo más común o lo más, si vale el término, comercializado. El ibandronato, segunda opción. La tercera opción, pues el ácido solendrónico o la teriparatida. Y una alternativa, pues ibandronato, etidronato, calcitonina, ya que también son opciones de tratamiento. Pacientes sin fractura pero con alto riesgo, pues siempre hay que tratar de coadyuvar y ver la parte propia del fármaco, pero se les dice todo previa densitometría, todo previa densitometría. Este es un resumen de lo que hemos visto hasta ahora, una densidad mineral ósea con una densitometría con diferentes scores o diferentes factores. Me disculpo otra vez por el pixelado. Y lógicamente el tratamiento, siempre es calcio, vitamina D como parte angular o como parte primaria, el ejercicio que es algo importante, ¿verdad? Para evitar el desgaste y ayudar en la remodelación, y lógicamente pedir una densitometría en un determinado tiempo. Si no, pues usar los bifosfonatos como tratamiento, la calcitonina y tratar de coadyuvar uno u otro.